Este trabajo, lo que vamos a hacer en este seminario es presentar el trabajo de 4 años de investigación que se han hecho, que se ha desarrollado en el nuevo CONACYT, el CONACYT, que es Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, y este trabajo se hizo sobre todo en comunidades escolares. ¿Por qué comunidades escolares? Ante la crisis de la salud que se ha venido desarrollando en todo el país, platicando con diferentes organizaciones sociales, con diferentes grupos, con diferentes personas que están interesadas en mejorar la salud y están muy preocupadas por lo que está sucediendo en la salud en general de la población, veíamos que había que tener un trabajo preventivo y comenzar el trabajo de prevención de salud en las escuelas. Las escuelas, hay alrededor de 400,000 escuelas en el país, entonces es un lugar muy apropiado para comenzar un trabajo desde la base y que toca no solamente a los niños, sino también a los padres de familia que están todo el tiempo pendientes de su salud, a los maestros que tienen conocimientos al respecto y a las autoridades de educación y de salud que podrían estar interesados en revertir esta gran crisis de salud que estamos viviendo actualmente. La crisis de salud no solamente es en los niños, pero en los niños se expresa tan cruelmente debido a que ya ellos ya no cuentan con la salud que contamos nosotros en nuestros años de infancia, ¿no? Ellos ya actualmente van manifestando desde su tierna edad enfermedades pues de adultos o de ancianos, ¿no? Crónico-degenerativas. Entonces lo que queremos hacer es incidir en esas primeras infancias para poder corregir y darles una sobrevida, una esperanza de vida más digna a estos niños que van a ser nuestras futuras generaciones, nuestros futuros cuidadores, nuestros futuros ciudadanos. Ya son ciudadanos, pero nuestros adultos del país. Entonces, este trabajo que se desarrolló en este nuevo CONACYT, que incluye nuestras humanidades, que esto es importante que una institución tecnológica reconozca que también el desarrollo de las humanidades es importante para el desarrollo del país, para el progreso del país. Y pues en ese sentido nos pidieron a mí y a otros investigadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México desarrollar un programa, una convocatoria a nivel nacional en donde participaron muchos investigadores del país y se eligió algunos proyectos nacionales de investigación como el que vamos a presentar el día de hoy. Entonces, este seminario va a constar de 7 sesiones, son 7 sesiones por la mañana y por la tarde, y lo van a presentar los diferentes investigadores que forman parte de este proyecto. Los temas, pues como ustedes ven, los temas son muy complejos, variados, y al mismo tiempo pues son de nuestra inmediata comprensión, ¿no? ¿Quién no comprende que la alimentación es la base de la salud? ¿Quién no comprende que la psicología también es la base de la salud? Las artes, ¿no? La educación, la propia salud y los saberes locales son también salud. Entonces, en estas diferentes ramas, en estos diferentes ejes, los investigadores importantes dentro de su rama hicieron un trabajo de colaboración con las escuelas, de diseño de estrategias
para desarrollar, para que estas estrategias pudieran ser compartidas con todas las escuelas que estuvieran interesadas y que fuera un parteaguas para la promoción de políticas de salud nacional impulsadas por la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Ecología, en este esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de nuestra nación. Entonces, pues, habiendo presentado esto, les voy a presentar a la doctora Mercedes Campiglia Caldeiro. Ella es psicóloga y antropóloga dedicada a la investigación, capacitación y difusión de temas de salud reproductiva con perspectivas de género. Imparte talleres de formación a profesionales de la salud del sector público y privado, tanto a nivel nacional como internacional, promoviendo la atención humanizada con un enfoque de respeto a los derechos reproductivos de las mujeres. Entrena acompañantes profesionales de parto desde el 2012, labora como psicóloga perinatal atendiendo consultas referentes a la vida reproductiva de las mujeres e imparte cursos de preparación para el parto a mujeres y las acompaña como dula durante el nacimiento desde el 2007. Participa activamente como ponente en foros nacionales e internacionales, abordando la temática de atención a nacimientos, violencia obstétrica y parto humanizado. Es miembro del cuerpo dictaminador de la revista indexada Nueva Antropología y Salud Colectiva y consultora de Naciones Unidas en temas de atención del nacimiento en México. Además, ella forma parte importante del proyecto de Alimentación y Salud Integral Comunitaria 3003 del ahora Secretaría de Ciencias y Humanidades y Tecnología. Le damos un fuerte aplauso a la doctora. Hola. Antes que nada, debo decir que fue todo un reto y un desafío entrar a trabajar en estos temas porque, como ustedes escucharon en mi semblanza, he dedicado toda la vida a trabajar temas de salud reproductiva y acá estábamos con un programa que abordaba cuestiones de identidad, de arte, de comunidad en escuelas primarias en las que pues no eran temas de salud reproductiva. Entonces fue un primer acercamiento de diálogo para ver cómo esta mirada que aporta la antropología médica y que era la base para lo que yo había trabajado antes, podía servir para entender qué es lo que podíamos hacer en esta área. A mí Juanita me encomendó la coordinación del eje de identidad, arte y cultura. Entonces, es un eje que forma parte de un proyecto donde la salud es entendida en su dimensión mucho más amplia e integral, ¿no? Entonces, no solamente aborda la alimentación o la atención propiamente de padecimientos, sino que la identidad, el arte y la cultura eran también parte de lo que se entendía como esta salud. Entonces, empezamos a mirar la salud de una manera mucho más extensa, expansiva, donde nos preguntamos qué era lo que volvía también o cómo podía ubicarse o detectarse o medirse esta dimensión de la salud identitaria, ¿no? Y entonces parte de lo que les voy a contar tiene que ver con cómo fue este proceso de trabajo, de enorme aprendizaje. Ha sido, yo creo que un recorrido personalmente muy nutritivo y hemos tenido la suerte de trabajar con comunidades maduras que han sido nuestras maestras en el camino. Entonces, desde que yo llegué a la primera entrevista con Juanita, yo le dije, ¿pero qué vamos a ir a hacer? ¿Vamos a ir a dar talleres? ¿Les vamos a ir a enseñar cosas? ¿Vamos a ir a hacer unas capacitaciones? Y ella me dijo, no, vamos a ir a aprender. Vamos a ir a aprender de ellas porque son ellas las que ya saben, ¿no? Ellas tienen la fórmula de lo que funciona y entonces empezó a explicarme la naturaleza de este proyecto que no consiste, que rompe con la lógica clásica
que parte de la idea de que la academia llega desde fuera a proponer las soluciones que la comunidad necesita. Y más bien lo que hace es conectarse con colectivos de una comunidad madura y organizada para tratar de entender sus procesos, sistematizarlos y construir una especie de redes que permitan que la información que unos colectivos tienen y han desarrollado a partir de su historia y de su experiencia de vida sea capaz de migrar hacia otros. Y entonces se produzcan estas conexiones tipo rizomáticas, como el micelio debajo del bosque, que va conectando un árbol con el otro y permite que estas informaciones circulen. Entonces fue un ejercicio muy interesante de deconstrucción de aquello que entendíamos por conocimiento, de construcción de unas nuevas formas de entender que tenían que ver con el ámbito de lo transdisciplinario, salir de esta lógica compartimentada donde había unos conocimientos que teníamos los académicos especializados en determinadas disciplinas, para empezar a abrir espacios de entendimiento para problemas complejos desde miradas diversas. Y esas miradas reunían distintas disciplinas y sus conocimientos, pero también las miradas de las propias comunidades. Entonces, bueno, vamos a tratar de compartir un poquito de lo que fue la experiencia de trabajo desde este eje particular. El proyecto tiene 5 ejes de investigación. Tiene 5 ejes de investigación. Entonces tenemos alimentación y nutrición, medicina integrativa, salud psicosocial, y después que son los ejes más directamente vinculados con el ámbito clásico de la salud. Y después, como estamos trabajando en escuelas, hay un eje de investigación que es de procesos pedagógicos, porque tiene que ver con procesos de enseñanza también de la salud, y el eje de identidad, arte y cultura. Y también parte de mi trabajo en el proyecto fue articular ejercicios transdisciplinarios de discusión acerca de cómo construir este espacio de la salud. Entonces, para empezar, yo creo que hay que recoger esta mirada de la antropología médica que hace un giro muy interesante. Los antropólogos pasaron mucho tiempo estudiando las culturas originarias, con un interés que la antropología tiene un origen espurio, digamos que venimos de este interés como colonial por el entendimiento de lo diferente, y sin embargo la antropología logra hacer un giro en su recorrido y en su propio pensamiento, y llega un momento en el que dice, a ver, sí, la chamanería, la curandería, la herbolaria, son sistemas de creencias, están articulados a partir de sistemas de creencias, igual que la biomedicina. Y entonces hace un giro y voltea a ver a la medicina alópata, convencional, que está revestida con todo ese halo de ciencia, que la vuelve como inmaculada, incuestionada, y que le ha dado como un estatus de verdad a su palabra, para observarla y decir, ese también es un sistema de creencias. Ese también es un sistema que no solo responde a una lógica de procurar la salud, entendida en su dimensión más biológica, sino que también está accionando una forma de funcionamiento en la cual se infiltran en nuestras prácticas de atención diferentes concepciones, diferentes saberes sociales, concepciones que tenemos acerca del cuerpo, concepciones... ¡Ay! ¿Tú le checas allí, Ricardo? Estamos teniendo problemas con este cable que se mueve. Entonces la antropología lo que dice es, tenemos distintos modelos o esquemas o sistemas de atención del nacimiento en nuestras sociedades que conviven entre sí. Entonces tenemos por un lado a la biomedicina, que se ha convertido, se ha erigido en una especie de saber hegemónico en torno a la atención de la salud. Y tenemos otros modelos de atención que son, ahí va, ¿verdad?, subordinados. Eduardo Menéndez, que es un gran teórico dentro del mundo de la antropología médica, retoma como este modelo de Gramsci, y lo que dice es, a la par del modelo médico hegemónico que tiene este lugar dominante dentro de los procesos de atención de la salud y la enfermedad, habitan otros sistemas. Ay, no, bueno.
otros sistemas de atención que son subordinados, que son alternativos y que no tienen este lugar de poder en nuestra sociedad. Y sin embargo, lo que necesitamos hacer para analizar cualquier sistema de atención tiene que ver como con observar temas de eficacia terapéutica. ¿Qué tan eficiente es este esquema de atención del nacimiento o de este esquema de atención de la salud o este esquema de prevención de complicaciones como para resolver los problemas que queremos abordar? Y como decíamos, la salud no es solamente la contraparte de la enfermedad, sino que tiene una dimensión como mucho más abarcativa. Entonces, estos sistemas de creencias, dice la antropología médica, trabajan de forma intercalada dentro de las propias sociedades y normalmente no los atendemos porque a los sistemas alternativos porque quedan velados bajo este especie de halo de cientificidad de la ciencia médica convencional. Entonces, dentro del proyecto, primer punto fue decir, ¿y qué pasa con esos otros saberes en torno a la salud, a los procesos de salud y enfermedad que habitan la vida de las comunidades, que conviven con las comunidades y que están allí presentes? Entonces, la antropología médica lo que dice es, a la par de lo que sería el núcleo duro de cualquier medicina o de cualquier forma de tratamiento que tiene que ver con eso que se llama medicina basada en evidencia o las prácticas que han demostrado ser más benéficas que perjudiciales, se llevan a cabo, se ejecutan un montón de otras prácticas que responden a conocimientos o saberes sociales. Es que esto, a ver, dame un segundo, si no estamos conectados, no estamos. Todos pensando en el cambio. Ok, no, déjalo. Ok. Entonces, estas otras prácticas que rodean a las formas de atención del nacimiento, en el caso de lo que yo había estudiado hasta ahora, pero también a las formas de atención de la salud en las distintas instancias, tienen que ver con esos otros concepciones acerca del cuerpo, acerca de lo que es el bienestar, acerca de lo que es un estado de salud o un estado de enfermedad y que tienen que ver con conocimientos culturales. Entonces, la biomedicina, de lo que da cuenta en sus prácticas de atención de la salud, es de un proceso de tecnificación de lo que entendemos por salud y de productividad. La medicina hegemónica, la medicina occidental, la medicina alópata, es hija del capitalismo. Su enorme expansión tiene mucho que ver con las lógicas del capitalismo. Entonces, sus prácticas, sus modelos de atención se basan en esta concepción serializada de la atención de individuos y no de colectivos. Las comunidades atienden dimensiones de la salud que van más al ámbito del entendimiento de que los cuerpos no son necesariamente individuales, sino que son colectivos y que no necesariamente están separados del entorno, sino que el sujeto está conectado con el espacio que habita. Entonces, los tratamientos que se proponen tienen que ver con esas visiones del mundo. Nuestra medicina occidental tiene que ver con una visión en la cual se le han conferido a la aceleración y a la productividad un valor enorme. Entonces, las prácticas de atención, cuando revisamos los esquemas de atención de la biomedicina, tenemos también que tamizarlas para entender cuáles de ellas efectivamente son recursos terapéuticos potentes que salvan la vida de personas y que resultan útiles, y cuáles otros son una forma de imponer a los cuerpos una serie de criterios, concepciones propios de nuestro tiempo, y que en muchos casos han operado un ejercicio de deterioro de la salud comunitaria. En muchos casos esta mirada ha atentado contra las comunidades. Entonces, por ejemplo, tenemos una cantidad increíble de farmacias de similares con consultorios médicos en los cuales a los médicos se les obliga a prescribir una X cantidad de productos que la farmacia vende
y entonces no necesariamente lo que está sucediendo es la atención de la salud, o no podemos pensar que hay acceso a la salud porque hay acceso a esa clínica, porque hay un proceso de comercialización, mercantilización de la salud, del cual muchas veces los sujetos son víctimas, lo cual termina en el deterioro de su propia salud, más que en el fortalecimiento de su salud. Y por eso, desde cualquier mirada hacia los procesos de atención y los procesos de salud, enfermedad y atención, lo que tenemos que observar es esta dimensión de la eficacia terapéutica, entendida no solo como si me quitó el dolor de cabeza, o sea, no a partir del síntoma, sino a partir de esta construcción de una salud integral y abarcativa que tiene que ver con el mejor vivir de los sujetos. La medicina hegemónica se instaura colocando al sujeto en la posición de paciente. El sujeto, entonces, ya desde el nombre, paciente, lo que necesita es tener una actitud de paciencia, porque el que va a tomar una actitud activa en relación a la procuración de salud es el otro, no es el sujeto que llega con el padecimiento, ¿no? Entonces, el sujeto que tiene una dolencia llega como en carácter de paciente. Genera como una serie de herramientas para la solución de problemas y le otorga todo este valor a la tecnificación, apuntando a construir la idea de salud como esta dicotomía entre salud y enfermedad. Entonces, el dolor tiene que ver con algo que hay que curar, eliminar, ¿no? Esta sanción del dolor, ¿no? Y construye un paradigma de sujeto que es totalmente diferente al sujeto comunitario. Y eso ha ido como mermando la salud de las comunidades, infiltrándose de forma muy, muy potente y expropiándole a cada uno el conocimiento en relación a su propio, a la construcción social de la salud. Entonces, por eso tiene que ver con la idea de entender la salud como algo que puede trabajarse desde una forma diferente y que puede construirse desde la creación de imaginarios diferentes, desde la creación de formas diferentes de abordaje de qué es la salud, ¿no? Entonces, la salud entendida en esta dimensión siempre queda en el ámbito del deber y de lo individual. Se le dan indicaciones a los sujetos de lo que deben hacer para bajar de peso, para alimentarse saludablemente, para no exponerse a riesgos, ¿no? Entonces, toda la cuestión queda conferida al ámbito individual. Y se articula una especie de sistema donde el espacio se tecnifica. Se le expropia al sujeto la posibilidad de... entras a un hospital y te sientes como un cuerpo. Todo el espacio está diseñado de manera que tú te coloques en esta posición de paciente y recibas el tratamiento y la palabra de la ciencia, porque entonces los profesionales de salud encarnan este lugar que tenían antes los sacerdotes. Es la palabra del saber incuestionado, una palabra de un saber de una palabra de una sola vía que tiene carácter diagnóstico. Tomen conciencia que es como cuando el juez dicta una sentencia y su palabra interviene la realidad. Lo mismo sucede con un médico. El médico dicta la sentencia de una enfermedad y eso adquiere una realidad instantánea en el cuerpo de los sujetos, ¿no? Entonces es una palabra vertical y es un conocimiento que se ha guardado encriptado, como justamente las palabras de la medicina tienen que ver con expropiarle ese conocimiento sobre la salud a las personas. Entonces tecnificamos también el lenguaje de manera que nadie entiende de qué demonios están hablando los médicos. Hablan en un idioma diferente al resto de los mortales, visten de una forma distinta a la que viste el resto de los mortales, ¿no? Y entonces es como si procuraran conservar este espacio de hermetismo del saber. Esta imagen que está allí, donde está Jesús con la mano del médico, la presentó un médico en un congreso de parto humanizado que a mí me encantó, porque él dijo, yo la primera vez que vi esta imagen pensé que Jesús estaba guiando la mano del médico, pero después me di cuenta que no, que en realidad él le estaba enseñando cómo tenía que hacer el corte, ¿no? Entonces la medicina se ha apropiado de un saber pues incuestionado. Entonces, frente a todo eso, y que tiene que ver con este desbordamiento del que habla Ivan Illich, que es también un teórico interesantísimo que trabaja el tema del análisis del sistema médico como un sistema de sobreproducción de la salud y como un sistema de mercantilización de la salud.
Entonces, frente a eso, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Pues construir espacios diferentes, palabras diferentes, construcciones diferentes en torno a qué es el saber de la salud. Entonces, ¿qué es un espacio de salud? Esa fue una de las cosas importantes que se trabajaron en el proyecto. Se construyeron espacios de salud que no fueran consultorios, espacios de procuración de la salud, espacios que tenían que ver con huertos escolares en los cuales se pudiera producir comida saludable para que los niños tuvieran en sus comedores escolares alimentos que no deterioraran su salud, pero también áreas de atención a la salud como basadas en concepciones distintas, basadas en la recuperación de esos saberes que los sujetos ya tenían. ¿Qué tecito te hacía tu abuelita cuando te duele la panza? ¿Qué hierbas tenemos aquí en esta comunidad y para qué sirven? ¿No? Entonces se generaron como estos espacios de recuperación de esos saberes de la comunidad. ¿Por qué es importante eso? Porque deconstruye esta idea de que la salud es algo que solo entienden los médicos. Es algo que tenemos que entregarle a los profesionales en la materia y desentendernos del asunto. Y hacia donde avanza es hacia la idea de la construcción colectiva de la salud. Y la salud no como deber y como obligación, sino la salud como gozo. Y la salud como espacio de recuperación de aquello que somos, de recordar qué es lo que somos. Entonces invitar a las viejitas a que vinieran y nos contaran y cómo es que se usan las plantitas de esta comunidad y cuáles son las que hay, hacer recorridos por la comunidad, crear farmacias vivas en los espacios escolares, donde los niños pudieran sembrar las plantitas, estudiarlas, entender para qué servían, deshidratarlas, tenerlas en su espacio de salud para poder hacer té de algo. Y muchas veces cuando tenemos un dolor, lo que necesitamos no es que nos amputen el brazo, sino que nos consuelen, nos soben, nos den un besito, nos escuchen, ¿no? Entonces, entender que esa demanda de atención muchas veces no es solamente demanda o generalmente no es demanda de una pastilla. Lo que llega a buscar un niñito que se siente mal, muchas veces es que lo escuchen. Y cuando lo escuchan tantito, sale la historia de que en su casa la mamá se peleó con el papá y le pegó y entonces el otro está asustado, ¿no? Entonces así nos pasa, nos sentimos mal porque el bienestar o el malestar tiene que ver con muchos factores y no solo con lo biológico. Y no se nos quita el dolor del corazón porque nos den una pastilla para el dolor de la cabeza, sino que tenemos que construir otra clase de acercamientos a la salud. Entonces hicimos distintas estrategias, luego les vamos a mostrar un videito, yo traje para compartirles, del proceso de construcción de uno de estos murales cerámicos que tenemos allá atrás, que fueron algunos de las cosas que se hicieron en las escuelas, procesos de creación colectiva de piezas que pudieran funcionar como anclajes identitarios. Porque entendimos que eso tenía que ver también con la salud de lo colectivo, poder vernos como un colectivo y no como piezas desmembradas, sin raíz, desconectadas de los otros, sino entender que teníamos una comunidad que podía arroparnos y que en ese abrazo de lo comunitario radicaba gran parte del bienestar para estos niños con los que estábamos trabajando. Entonces se construyeron espacios de salud dentro de las escuelas, teniendo gran atención en que no fueran espacios medicalizados de atención de la salud, no reproducir esta idea de la salud convencional, sino construir algo diferente. Se construyeron muchos espacios de encuentro y diálogo con las personas de la comunidad para recoger sus experiencias, sus saberes, sus conocimientos, y se colocó el saber fundamental en el otro y no en el científico que venía desde fuera a traer el conocimiento. Entonces, gran parte de lo que se hizo en el eje que a mí me tocó coordinar tuvo que ver con recoger y sistematizar todas esas experiencias. Porque lo que queríamos era tratar de apuntar a un cambio de paradigma. Y eso no se logra desde el deber. Eso solamente se logra desde el amor, desde una cuestión de enamorarse. El corazón tiene que entrar en juego. No hay manera, cuando uno trabaja con médicos en instituciones de salud para tratar de promover la atención humanizada del nacimiento, ¿no? Que es esto mismo, es como depurar a la medicina, a la biomedicina de todas esas prácticas que no le ayudan y dejarla, desnudarla
de todas esas prácticas que solamente están orientadas a rectificar el lugar de poder del médico y de ignorancia del paciente, ¿no? Desde cómo nos vestimos, cómo lo atendemos, las historias clínicas. Entonces, cuando quitamos eso del medio, solo podemos avanzar desde el enamoramiento a partir de lo que la salud puede llegar a ser, desde las otras miradas, desde las otras aproximaciones al ámbito de la salud. Y entender que la salud tiene que ver con aquello que preparamos, con aquello que comemos, con aquello que disfrutamos, con aquello que hacemos juntos, es muy importante. Entonces, frente a estas identidades neoliberales fragmentadas, rotas, en las cuales teníamos a los niños mucho más conectados con las redes de los celulares que con las redes de los compañeros, ¿no? Y a las mamás. Yo recuerdo haber tenido conversaciones con mamás y que decían, es que yo llego a recoger al hijo a la escuela, pero estoy aquí, en la pantalla, ¿no? Entonces ya no sé ni quién está junto, ni a quién está cerca, ni quién es mi vecina, ni qué hace. Entonces lo que nosotros entendimos es que en términos de la identidad, pues tendríamos que avanzar hacia la construcción, el fortalecimiento de estas identidades colectivas. Y que eso se articulaba a partir de lo que las comunidades ya saben, no de lo que nosotros íbamos a llevar. Que era cómo la faena, el trabajo colaborativo, hace comunidad. El verme obligado a resolver una situación de un problema compartido con el otro que tengo junto. Eso construye comunidad, ¿no? Entonces, tratar de reproducir esa lógica de instancias de trabajo colaborativo y del arraigo al territorio, así como nuestro cuerpo es, digamos, la piel de nuestra identidad. Bueno, cuando estamos hablando de los cuerpos colectivos y de los cuerpos comunitarios, el territorio es la piel. Entonces, aquello que físicamente sucede es una manera también de incidir en lo que sucede en estas identidades comunitarias. Y como decía Juanita, entender la escuela como un espacio clave. La escuela es una célula al interior de la comunidad que reproduce, es un sistema que reproduce de manera muy potente una serie de principios. Entonces, la escuela puede ser un espacio de docilidad, de domesticación de los niños, de adoctrinamiento, de construcción de esta lógica del paradigma también neoliberal, de vamos hacia el desarrollo, las capacidades, las competencias. Entonces los niños tienen que aprender computación e inglés para que entonces tengan los recursos para competir dentro de una sociedad que les exige, ¿no? O la escuela puede ser también un espacio de construcción de nuevas identidades. Entonces traer hacia la escuela los saberes de los abuelos, darles un lugar, es una manera de construir, de avanzar hacia estas identidades distintas, hacia estas identidades contrahegemónicas, que se paran frente a este sistema avasallador y le pueden hacer frente. O sea, la escuela es un espacio fantástico de resguardo. Se han convertido en increíbles trincheras de defensa de la infancia que está acosada en entornos tremendamente complejos, expuesta a una violencia terrible, a un ataque constante, porque no solamente es la violencia que podemos claramente ver, la violencia desnuda, sino que es la violencia velada que se ejerce al negarles el acceso a todo lo que necesitan para desarrollarse, entre otras cosas la alimentación saludable. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Pues hicimos una propuesta de incidencia que estuvo articulada en diálogo con las comunidades, primero que nada, no la hicimos nosotros, sino que la conversamos con ellos. Que partiera de la recuperación del trabajo colaborativo. Entonces no solo, pensamos en escenarios en los cuales pudiéramos convocar a la mayor cantidad posible de miembros de la comunidad escolar. Que los niños de primero trabajaran con los de sexto, que las maestras trabajaran con los niños, que los papás trabajaran con los niños, que vinieran los abuelos a la escuela. Como crear espacios que obligaran al trabajo colaborativo para reconectar esas redes rotas. Crear espacios de salud al interior de las escuelas, pensando que el tema de la salud no era una cuestión de deber, sino también de condiciones de posibilidad. O sea, me dicen aliméntate sanamente, y alrededor de donde yo vivo, estudio, trabajo, lo único que hay son puestos donde venden no comida, sino
ultraprocesados. Entonces, ¿cómo le hago? Casi que tengo que emprender una tarea titánica para tratar de encontrar una verdura, una fruta, algo que sea sano dentro del entorno en el que me muevo. Entonces, ¿cómo hacer de la escuela un espacio que procurara la salud? Y cómo construir juntos nuevos imaginarios, porque algo que nos hace comunidad tiene que ver con poder soñar juntos en un futuro compartido. Y para eso el arte es extraordinario. O sea, el arte permite abonar en la dirección de esos sueños colectivos. Entonces acá, por ejemplo, estamos en un mural que se hizo en una de las comunidades en las que trabajamos, que ellos quisieron hacer un mural sobre la ceremonia del pedimento de agua, que es una ceremonia ancestral, a la que los niños nunca habían asistido. Nosotros dijimos, hagámoslo, pero hagámoslo en la ceremonia. Entonces ya llevamos allá las losetas y las pinturas, y los niños entonces hicieron la peregrinación con los viejos, los escucharon, cacharon la gallina que aventaron saliendo de la cueva para, como parte del ritual, porque se supone que el que logra pescar al pollo, entonces tiene mayor suerte. Entonces los niños pescaron al pollo, no les puedo explicar la felicidad que tenían con el pollo y todo lo que se lo fueron pasando unos a los otros. Escucharon a los viejitos, pintaron y luego se hizo un mural cerámico que se instaló dentro de la escuela. Entonces la escuela se vuelve ese espacio que alberga estos saberes comunitarios en torno a la salud también. Porque el agua tiene que ver con la siembra, y la siembra tiene que ver con el cultivo, y el cultivo tiene que ver con lo que comemos, y está todo interconectado. No podemos pensar la realidad en cajitas, como nos han hecho creer, como las lógicas académicas. Nada se compartimenta en cajitas, ¿no? Entonces hicimos estrategias con los niños, muchos talleres de arte colaborativos, se hicieron talleres de cine. Por acá está Ricardo, que estuvo trabajando con ellos en algunas experiencias de construcción. El cine tiene que ver también con eso. O sea, hacer una pieza visual requiere un trabajo colectivo, no la hace nadie solito. Se hace en conjunto, se hace en comunidad, y da un producto que puede funcionar como un anclaje identitario, como aquello que nos identifica y que nos permite decir esto es lo que somos. Y con los adultos se hicieron muchos ejercicios de recuperación de saberes, tanto con los maestros como con los padres y madres de familia, y de sistematización de su experiencia. Líneas del tiempo. ¿Cuál es nuestra historia? Desde los orígenes hasta ahora, ¿quiénes somos? ¿Por qué etapas hemos pasado? Y entonces, ¿qué hemos aprendido en cada una de estas etapas? ¿Y cuáles han sido nuestras victorias? ¿Y cuáles han sido nuestras derrotas? ¿Y cómo entonces pensamos el futuro a partir de la revisión de esto que ya vivimos? Entonces, todos esos ejercicios, mediante metodologías participativas que se han desarrollado, muchas de ellas, la mayoría, en América Latina. En América Latina somos unos fregones en metodologías participativas. Entonces está desde el teatro del oprimido. O sea, la gente se ha puesto a pensar cómo hacer para fortalecer este sentido de comunidad, porque es eso lo que le puede hacer frente a esta lógica devastadora de las individualidades. Entonces, justamente retomando esas metodologías, hicimos mucho trabajo con maestros, con directivos, con padres de familia, talleres de saberes locales, mapeos. Por ahí está Gabriel también, que él es geógrafo y trabajó muchos ejercicios como de mapeo en esta idea de el reconocimiento del territorio. Con los niños hicimos unos ejercicios hermosos de mapeo de su escuela. Entonces vamos a recorrer la escuela y vamos a marcarla. Entonces les dábamos gises de colores. Y con estos gises vamos a elegir cuáles son nuestros lugares preferidos, cuáles son los lugares de conflicto, cuáles son los lugares que me enorgullecen, cuáles son mis lugares de salud, ¿no? Entonces llenaron la escuela de marcas, de colores y de pintas, y de ahí sacamos mapas. Y de ahí, entonces es como este espacio es mío, es un espacio del que me apropio, es un espacio en el que puedo jugar, en el que puedo dejar una marca, en el que puedo hacer un mural y colocarlo en una pared, ¿no? Entonces esta apropiación del espacio tiene que ver como con, a nivel personal, la apropiación del cuerpo, ¿no? Nosotros necesitamos no andar arrastrando el cuerpo como una carcasa, sino abrazarlo, cuidarlo y procurar por él. De la misma manera, las comunidades con su territorio y las escuelas con su plantel. Son distintas escalas de lo mismo. Entonces hay que observar y trabajar en todas esas escalas. Entonces, por un lado, apostamos por el rescate del pasado, y entonces hicimos todos estos ejercicios que acá están viendo. Y por otro lado,
tirar la otra punta del lazo hacia el futuro, para pensar en esos sueños compartidos. Entonces los talleres de cine, de radio, de yoga, Anita también estuvo trabajando yoga con los chicos, y el tema de cómo vincularme con mi cuerpo desde el autoconocimiento y no desde la competencia, porque hasta el deporte se ha vuelto neoliberal y competitivo, es tremendo. O sea, hasta vincularme con mi cuerpo requiere a fuerzas de derrotar al de junto, demostrar que yo soy más capaz, más rápido, más fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo romper con esa lógica, no? Y bueno, tendederos de historias, hicimos intervenciones de arte, distintas cosas como para abonar al sueño compartido de un futuro diferente y a entusiasmarse con la salud como cuidado del bienestar y no como algo aburrido. Y se hicieron también actividades comunitarias. Tuvimos una fiesta del maíz, donde invitamos a hacer un ejercicio de codiseño en torno a este punto central, ¿no? De toda la escuela trabajó este tema, vinieron los papás de familia, se hicieron circuitos, se compartió comida, se prepararon tortillas, se habló de la nixtamalización, se hicieron reflexiones acerca de los pesticidas, el maíz transgénico, ¿no? Desde la cuestión como de lo participativo, y se hizo también un encuentro que fue un punto de encuentro agroecológico en el que convocamos no solo ahí a los padres productores de la escuela, que en muchos casos lo había, sino también a otros productores cercanos de la comunidad que producían cosas sanas, para que vinieran a la escuela, no solo a vender sus productos como en un tianguis, sino a compartir sus saberes. Entonces se hizo como una dinámica para que se pudieran compartir conocimientos y se fuera abonando a la construcción de este entramado de las redes de lo comunitario en torno a la salud. Así que ha sido una experiencia de mucho trabajo de campo. Este es un proyecto que apostó por el principio de los PRONACES de que investigación e incidencia no son cosas separadas. No es que primero investigamos para entonces tener una propuesta de incidencia para luego aplicarla y documentar nuestros resultados, sino que al incidir también estamos investigando. Y al investigar estamos incidiendo, ¿no? Entonces se hizo como una forma distinta de aproximación y se construyeron un montón de manuales, infografías, recetarios, documentos que permitieran avanzar hacia el principio de replicación. La idea de lo que hemos hecho en la experiencia con estas escuelitas con las que se trabajó es que el proceso ya les decía que son escuelas maduras, entonces ya tenían un gran avance. Todas las cosas que hicimos se fueron ajustando y puliendo con ellos. Ellos eran los que nos iban diciendo, esto sí, esto no, así no va a funcionar, ajústale aquí, súbele allá, bájale 2 rayitas, ¿no? Y entonces sí fuimos produciendo junto con ellos lo que serían los principios para la replicación. ¿Cómo hacemos para que una experiencia así pueda reproducirse en otras escuelas de forma mucho más autogestiva? Porque evidentemente este proyecto pues tiene una serie de recursos que no son infinitos, se termina. El tema es cómo hacer algo que las propias comunidades puedan sostener a lo largo del tiempo y puedan replicar. Entonces la construcción de manuales y de cosas de sistematización fue muy importante. Y luego pues el reto de tratar de medir lo intangible. ¿Cómo le hacíamos para dar cuenta de que efectivamente lo que estábamos haciendo tenía un sentido? Y ahí nos hemos roto la cabeza para ir viendo cómo probar que hay un efecto en el trabajo de lo comunitario. En lo que le concierne a mi eje, imagínense el reto de medir el fortalecimiento de las identidades comunitarias. O sea, ¿con qué termómetro? ¿Qué te puede dar cuenta de eso? ¿No? O sea, sí se fortaleció el grado de pertenencia de los niños a la escuela. Pues es muy difícil. Entonces hay algunas cosas que son intangibles y no se pueden reportar, y de alguna forma la apuesta para dar cuenta del impacto de este proceso fue tratar de construir como algo que permitiera ver tipo la huella que deja el hombre invisible en la arena. Como decir, pues yo no puedo ver al Señor, pero sí puedo ver qué pasó por aquí. Entonces yo no puedo ver la identidad comunitaria, no te puedo decir cómo es, ¿no? pero sí tiene una densidad, tiene un peso que deja una huella. ¿Y dónde puedo observar esa huella? En las prácticas de la comunidad. Entonces, si sé que hay comunidades
que tienen faenas, que tienen asambleas, que tienen vínculo con organizaciones de base comunitaria, que tienen trabajo extraescolar, que los papás acompañan a la escuela, que la escuela se vincula con los conflictos de su comunidad, pues puedo decir que esa es una comunidad que sí tiene una identidad fuerte en términos de lo colectivo. Entonces yo no te puedo decir otras cosas, pero sí puedo ver si eso va cambiando y si esa comunidad a sí misma puede irse tomando la temperatura para ver cómo vamos. Oye, ya nos estamos alejando mucho los viejitos, y es lo que las comunidades hacen. De pronto dicen, híjoles, que ya estamos muy encerrados porque nos cayó el narco, porque nos mandaron amenazas, porque nos prohibieron las reuniones colectivas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para no perdernos? Pues vamos a poner una radio, y entonces con la radio seguimos conectados, aunque no nos podamos ver físicamente. O vamos a meter a la comunidad a la escuela, que esa es una de las estrategias fundamentales que desarrolla la escuelita de Alpuyeca. Lupita Sayago, que es la jefa de ese colectivo, entendió muy pronto que lo que tenía que hacer es traerse a la gente dentro de la escuela, porque la escuela era un espacio de resguardo no solo para los niños, sino para todos. Entonces ella dijo, y si no, me los traigo a todos aquí adentro. Entonces con cada uno de estos eventos, haces una fiesta del maíz, todos los papás en la escuela. Haces un encuentro agroecológico, todos los papás en la escuela. Haces una faena para la instalación de los murales que los niños hicieron, los papás a la escuela. ¿Y eso es bueno para la escuela? Sí, pero también para los papás. Y también para los niños, que resguardan y procuran esa dimensión de lo colectivo. Entonces, desde el eje se construyeron dos herramientas, una que le llamamos grado de pertenencia, que era como una batería de 10 preguntas, que apuntaban a ver qué tanto ese sujeto, el niño, el maestro, el papá, se siente parte de ese colectivo. Entendiendo que para que una persona se sienta anclada a un colectivo necesita tener la sensación de que es capaz de incidir en lo que va a ocurrir con ese colectivo, que sí es tomado su punto de vista, tiene que tener lazos afectivos con esa comunidad de la que forma parte, y se tiene que sentir identificado con sus principios, ¿no? Entonces, buscando de nuevo qué cosas nos podían hablar de esos temas en el caso de los profesores, de los padres, de los niños. Y por otro lado, lo que le llamamos el índice de capacidad de las comunidades escolares para fortalecer las identidades comunitarias, ¿no? ¿Qué tan capaces son estas escuelas de proveer ese espacio de fortalecimiento a los niños? Entonces, bueno, como en términos de balance de la experiencia, creo que dentro de los aprendizajes tuvimos pues la construcción misma de un equipo transdisciplinario que aprendió a trabajar de manera distinta, a dialogar con los colectivos para la construcción de nuevas experiencias de saber y de conocimiento. Fue uno de los aprendizajes, y me voy a tener que poner anteojos para ver los demás. Y eso es el avance hacia un nuevo paradigma de investigación. Esto que se planteó desde la idea de los PRONACES, de ejercicios de investigación e incidencia en diálogo con las comunidades para diseñar política pública desde la base, es un principio muy bonito, pero es un relajo llevarlo a cabo. Implementarlo realmente es muy complejo. Entonces, también aprender de esta experiencia y poder trazar líneas para quienes quieran hacer esa clase de trabajo y puedan entender cómo construir ese diálogo horizontal y no verticalizado con las comunidades, creo que es una de las cosas que aprendimos en el camino. Bueno, cómo teníamos que ayudar a tejer este orden de lo comunitario involucrando a distintas personas de la comunidad y no trabajando solo con niños o solo con papás, sino que hacer que se encontraran entre ellos. Creo que también fue otra de las cosas clave. Entender que la replicación no podía ser planteada como una calca, que no íbamos a poder hacer esta misma experiencia en todas las otras escuelas, sino que una serie de principios que las propias escuelas pudieran apropiarse y reproducir, adecuándolos a su realidad, a sus condiciones, a sus fortalezas, ¿no? Encontrar, para cada escuela al inicio se hizo un proceso de diagnóstico junto con ellas, y en ese diagnóstico yo también aprendí mucho, porque uno en general entiende el diagnóstico como las áreas de problema, de conflicto, y sí, pero también las áreas de capacidad. Y eso fue lo más importante.
encontrar cuáles eran esas capacidades de las comunidades. Ahí Juanita fue incisiva, no, lo que necesitamos es encontrar su fuerza, su capacidad, su talento, y eso le regresa al otro una mirada de sí mismo que le enorgullece. Y es desde allí que se construye esta noción de la identidad comunitaria. No desde lo sobajado, no desde nosotros estamos siendo humillados, todos nos han pasado por encima, sino desde la grandeza, desde la identificación de la grandeza. Entonces eso creo que es algo también de los aprendizajes importantes del proceso. La construcción de espacios de encuentros como terrenos de observación, diálogo y fortalecimiento de los vínculos. En los espacios de encuentro ocurrieron las cosas más importantes, más que en los esquemas convencionales de investigación, más que en la entrevista, en la conversación, más que en la jornada de trabajo, en la fiesta. Ahí es donde se produce realmente el conocimiento que es significativo, y eso se tiene que incorporar a las estrategias de investigación que tenemos quienes nos queremos acercar a estos temas. O sea, el espacio de compartir es un espacio de observar de una manera distinta, de observar sin necesariamente una guía de observación, sino como de observar con una cabeza y un corazón abiertos para tratar de entender qué es lo que está allí sucediendo. Y bueno, y entenderse también como parte de ese tejido, creo que es algo importante. O sea, los investigadores no éramos ajenos, sino que nos fuimos trenzando nuestras hebras con la comunidad. Entonces, tal como dice Morán, ¿no?, que estudia la teoría de la complejidad y dice, bueno, es que quien observa no está fuera del sistema que observa. Pues de esa misma manera. Entonces, si yo puedo entender lo que me pasa a mí en relación a los otros, estoy entendiendo cosas que pasan allá afuera, ¿no? Entonces, la observación de uno mismo como parte del sistema, creo que es algo que también abona de manera muy significativa para esta clase de trabajos. Entendiendo no solamente, o sea, porque a veces pareciera que uno tendría que depurar a la investigación del lugar subjetivo espurio, ¿no?, que la contamina de lo que yo estoy incidiendo con mi presencia. Y hay muchos cuestionamientos a la investigación acción participativa y estos modelos porque dicen que somos poco objetivos, porque somos juez y parte. Pero pues es que somos parte. Entonces, al entender, y eso ofrece un punto de observación único. No es lo mismo observar de manera participativa, siendo parte del proceso. Da acceso. Hay que renunciar a la idea de objetividad. Esa es una idea absurda. Entonces, no hay que aspirar a ser más objetivos, hay que tratar de aspirar a entender más profundamente. Y cuando uno se entiende como parte del entramado, tiene una profundidad, lo que puede analizar que es pues, otra. Y en cuanto a los retos, bueno, pues nos encontramos con el reto de la saturación de las instituciones. Las escuelas están llenas de tareas, responsabilidades y obligaciones, y uno les llega con un nuevo programa y es complicado. Entonces hubo que ir encontrando la manera de optimizar lo que estábamos proponiendo para no tener 1 millón de propuestas que entonces tuvieran que dialogar con sus millones de responsabilidades, y también para articularlas. Entonces que lo que nosotros lleváramos estuviera en línea con lo que ellos necesitaban hacer. Entonces tuvimos que aprender acerca de la nueva escuela mexicana, los planes y programas, los diferentes criterios con los cuales estaban trabajando los maestros, porque nosotros estábamos trabajando en escuelas para que aquello que nosotros lleváramos pudiera tejerse, articularse con eso que ellos necesitaban hacer y no fuera una tarea adicional. Hay un desgaste tremendo de quienes encabezan estos proyectos valientemente. Juanita quiere hacer allí unos documentales de los héroes comunitarios, porque realmente es heroico. Son el pato al frente de la migración que va abriéndole cancha, va abriéndole el aire a todos los que vienen atrás. Ustedes vieron que los patos cuando migran se tienen que ir poniendo, se van turnando la cabecera de la, no se llama manada, no sé cómo se llama, parvada, ok, porque nadie puede sostenerse allí todo el tiempo. Pues con los líderes comunitarios misma historia, hay que encontrar formas de recambio. Porque el desgaste tremendo que comprende estar allá adelante, llevando la batuta, abriendo la cancha, es enorme. Entonces también parte de lo que nosotros entendimos que teníamos que ver es cómo podíamos respaldarlos a ellos. Cómo ayudar al que te estaba sosteniendo todos estos procesos, que necesitaba apoyo psicológico, nutricional, de todo tipo, emocional, ¿no? Porque están pagando un elevadísimo costo.
Entonces tenemos también que construir en el diseño de política pública instancias que le den a la escuela responsabilidades, pero también recursos, porque está increíble que las escuelas sean espacios de promoción de la salud, son idóneas para ello, pero ¿cómo hacemos que además de todas las tareas que tienen, se conviertan en estos espacios? Pues necesitan recursos, necesitan apoyo de las instituciones. Así que bueno, la dimensión del reto es enorme. Nos encontramos con que era pues más grande de lo que nosotros podíamos abarcar, que siempre lo que uno hace es poquito y hace todo lo que puede y deja el alma en ello, pero siempre es poquito y modesto y después si queda la intención de continuar con el proceso, yo pienso que es un enorme logro. Y bueno, y la flexibilidad, porque uno tiene un plan de trabajo de campo, un plan de investigación, unos tiempos académicos, y la comunidad te confronta con la pared de que nada de lo que llevas armado en realidad funciona. Y tú tienes que rehacer, reajustar, replanear, mover, ¿no? Y al mismo tiempo compatibilizar eso con las exigencias institucionales, de las entregas de informes, de los caracteres que tiene que tener cada uno de tus reportes, de los requisitos de cuadritos que debes rellenar. Pero pues ahora sí que no hay una fórmula para hacerlo, pero vale la pena pelear la batalla porque es importante lo que se encuentra al otro lado. Así que apostando por construir identidades que estuvieran territorializadas, que estuvieran ancladas a lo que las comunidades eran, identidades que estuvieran conectadas a la salud no como deber sino como placer, y entendiendo que pues la salud que es comunidad es también territorio y es resistencia. Y eso es lo que yo tenía preparado para compartir con ustedes, y me gustaría proyectarles un pequeño videíto en el que se da cuenta de uno de estos procesos, que es el de construcción del mural cerámico en una de las escuelitas, en la 17 de abril, que está en Alpuyeca, Morelos, donde las maestras decidieron que en su comedor, es una escuela para la cual la alimentación era ya muy importante antes de la llegada del proyecto. Entonces ellas dijeron, queremos que nuestro comedor rescate esos saberes sobre alimentación. Entonces todos los niños de las escuelas construyeron esta pieza mural de esa escuela para instalarla en el comedor. Y entonces de cómo es ese proceso vamos a dar cuenta con un pequeño videito que hizo Ricardo y que vamos a proyectar. Y después, si quieren, podemos tener una conversación. El mural es un trabajo realizado de manera colaborativa por estudiantes, maestros y padres de familia de la escuela, así como estudiantes de la licenciatura en Artes Visuales, el EMPEC La Esmeralda. Para la escuela era relevante reflexionar en torno a la importancia de una alimentación saludable y querían realizar una pieza en la que se abordara esto. Pensamos entonces que sería bueno hacer un mural que, si lo emplazáramos en el comedor, el corazón de la escuela, estaría presente tanto en el momento de la preparación de la comida como en el de compartirla. El reto consistía en hacer una pieza que se convirtiera en parte fundamental de la identidad de la comunidad y en la que se sintieran representados tanto los estudiantes como los docentes y padres de familia. Una pieza en la que todos aquellos que participaran en su realización pudieran volver a verla, qué sé yo, 30 años después, y siguieran sintiéndose parte de ella, reconociendo sus dibujos, viendo su firma. Nos importaba pues usar una técnica que tuviera larga duración y que requiriera cuidados mínimos o nulos de conservación, que pudiera tocarse, que pudiera lavarse. El proceso en sí mismo constituyó un ejercicio de reflexión comunitario que inició con la realización de una serie de cuadernillos que se trabajaron en clase y en los que cada niño representó animales y plantas comestibles, así como utensilios de cocina. Se hicieron también ejercicios de observación directa en el huerto y el gallinero de la escuela, y todo este material fue revisado y se seleccionó por lo menos un dibujo de cada uno de los niños, que se integró en un diseño que posteriormente fue copiado por estudiantes de la licenciatura en Artes Visuales de La Esmeralda, en piezas cerámicas artesanales. Se tuvo también una sesión para posibilitar la replicación, en la que se enseñó a los docentes los procedimientos que seguimos y se les explicaron cuestiones prácticas en relación al uso de la pintura cerámica. Cada docente aprendió a hacerlo realizando un mosaico que se integró al mural. Le pusimos por título al mural "Somos agua salada, somos milpa",
para dar cuenta de la vida misma y de la importancia de la milpa como práctica de agricultura tradicional de policultivo. Por esa razón, incluí también imágenes mías con diseños de frijoles, de calabazas, de chile, de maíz. La imagen final del mural se realizó con casi 250 piezas de mosaicos que instalaron las madres de familia en una faena de trabajo comunitario. Bueno, pues aquí está el gran trabajo que ha hecho este eje y que hemos hecho todos en esas escuelas. Son 6 escuelas, 5 que están en la zona centro y una que está, zona centro quiere decir Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Estado de México, y una más que está en el estado de Oaxaca. Entonces, en otras sesiones vamos a ver el gran trabajo que se ha hecho también en Oaxaca, pues tal vez al rato, ¿verdad? A las 4. Bueno, vamos a hacer preguntas, seguramente tienen muchas dudas, muchas ideas. Ustedes son promotores de salud, muchos de ustedes. Otros son de otras carreras. ¿Alguien de otras carreras está aquí? Si no, de promoción. Puros promotores. Ok. Y bueno, invitados. Entonces, bueno, queremos escuchar sus comentarios, dudas, qué piensan de lo que han ustedes escuchado. La palabra es suya, como siempre. Bueno, pues mi nombre es Rubén Martínez y antes que nada quiero felicitarlos por esta noble labor y emprendimiento. Y a mí se me hizo sumamente interesante porque muchas veces al entrar a esta carrera de promoción de la salud, yo estoy en ascuas, ¿no? Y después qué sigue y dónde voy a emplearme, lo que todos nos preguntamos, ¿no? Todos queremos un trabajo fijo, ¿no? Y creo que a mí esto me ha ayudado mucho porque me ha abierto expectativas, me ha dado una visión que el proceso está en compartir dentro de los lugares, y aquí hablando de las comunidades dadas, se me hace muy interesante todo el trabajo y todas las disciplinas que conllevaron para este gran proyecto. Me conmovió mucho el video. Se me hizo ese México que todos sabemos que existe y que muy pocos hacemos algo para el cambio de nuestro país. Los felicito, muchas gracias por compartir. Solo comentarte que como parte del proyecto, por ejemplo, se consideró la figura del promotor de salud como una pieza clave dentro de las escuelas. Entonces, dentro de cada escuela se instauró un espacio de salud coordinado por un promotor de salud. Y un promotor que no solamente no se encargaba de ver las cartillas de vacunación, ¿no? Sino que tenía esta mirada mucho más abierta de qué era aquello que tenía que promover, ¿no? Y pensamos que la promoción de la salud es clave dentro de diferentes espacios. ¿Alguien más? Ajá, aquí Nadia.
Bueno, buenos días todavía. Pues no sé, me dejó sin palabras. Estoy muy emocionada y muy contenta del trabajo que nos presentaron. Y también me hace ver como, pues, todo lo que se ha venido trabajando desde la carrera, ¿no? De cosas como ese cambio de paradigma que tenemos, como ya no vernos como esas personas que campañas de vacunación, campañas de cepíllate los dientes, de repartir condones, ¿no? Sino también nuestro papel está más allá, o sea, es una tarea compleja y siento que también va con los principios éticos de esta universidad, que es lo humano, ver por la vida y no ver por las cosas, ¿no? Ay, creo que ya se apagó. Sí. Pero lo que, pues, no sé. Sí, Bueno. se va Pues, bien. también lo que, pues sí, te hace ver como otra realidad, no te hace quedarte como en esa parte hegemónica y en esa parte de también los retos, ¿no? De que dice el compañero, es que en dónde nos vamos a emplear, en dónde, sino ya te da como más herramientas para hacer un cambio. Bueno, yo lo veo así como un cambio, no para salvar al mundo, sino para volver a ser una comunidad, ¿no? Volver a ¿cómo es? Pues sí, a reconocernos, volver a apostar por la vida y no por las cosas. Y siento que, pues no sé, estas cosas, estos conversatorios, seminarios, me llenan mucho, pues sí, me deja como pensando cosas y nada más. Y también también pensar en los retos, ¿no? Porque, pues no sé, al ver el video sí es como una comunidad ya formada, una comunidad que tiene como esa identidad arraigada, pero también veo los retos que tenemos, por ejemplo, aquí en la ciudad, en la zona centro, pues cómo entras con esa comunidad cuando ya está muy fragmentada. O sea, eso también es como una pregunta que sí es como un reto. Trabajamos con comunidades de distintos tipos. Una de ellas, por ejemplo, en Iztapalapa, en una zona de gran densidad poblacional y de aparente fractura del tejido comunitario, ¿no? En Naucalpan. Y son comunidades que se hacen comunidad también a partir de esos procesos. Y ellas tienen que enfrentar este reto de cómo no quedar en esta lógica de colonias dormitorio, sino de construir comunidad. Entonces la ciudad no es un impedimento para la construcción de comunidad. ¿Cómo se hace? Con los mismos principios, con el trabajo compartido. Entonces las comunidades, por ejemplo, de Miravalle en Iztapalapa, que es una comunidad increíble y súper madura, ellos tienen una asamblea y han construido espacio público. Entonces la comunidad empezó a articularse para la construcción de la satisfacción de necesidades básicas, del drenaje, la luz, el agua, porque no poblaron ese lugar. Pero después lograron migrar hacia la articulación a través de necesidades más sofisticadas. Entonces dijeron, no, pues no solo necesitamos. No, es que no es esa carga. Es que creo que se fue la luz o algo. Ya no sé. Se fue la luz. Entonces no solo necesitamos el drenaje, necesitamos también una universidad y una preparatoria y un espacio de cultura. Y entonces la identificación de necesidades compartidas y la articulación de lucha en torno a esas necesidades es lo que hace a esas comunidades lo que son. Y por allá está Jaime Reyo, que está súper expertazo en la materia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace que un colectivo se articule como una comunidad y que defienda un proceso? Y entonces eso no es algo que no pueda suceder dentro del ámbito de lo urbano. Hay movimientos, el movimiento urbano popular, que dentro del urbano articulan comunidad. Y la comunidad tiene que ver con el trabajo compartido en torno a un objetivo común que tiene que ver con entender este avance hacia mejores condiciones de vida. Los niños muchas veces operan ese detonador. O sea, el construir un mejor futuro para los niños es algo que es una de las cosas que articula la lucha de las comunidades muchas veces. Y una cosa importante es que en el proceso, las propias comunidades, tres de estas comunidades que no estaban muy arraigadas y que no tenían
digamos, una cohesión muy grande, la van teniendo, la van adquiriendo o la van recuperando porque no sabían que la tenían o solamente la tenían para otras cosas, ¿verdad? Una de los espacios en donde las comunidades todavía siguen encontrándose son estas fiestas, ¿no? Son estas fiestas patronales o los rituales, ¿no? O algunas actividades, incluso en cualquier ámbito, actividades en donde se reúnen son núcleos importantes para recobrar la identidad. Entonces, esa identidad que ya tú tienes en la fiesta, por eso en las comunidades la fiesta es sagrada, ¿verdad? Inclusive aquí con nosotros, en las comunidades urbanas, la fiesta es sagrada. Y ahí todos convivimos y tenemos que hablar y con una copa nos animamos a hablar con otros que no les hablábamos, ¿no? Entonces nos obligamos a hacer comunidad en estos espacios, pero los podemos hacer donde sea, ¿no? Aunque las instituciones están muy fragmentadas y muy compartimentarizadas, nosotros no. Esas son las instituciones, ¿no? Y pues nosotros vamos tratando de, pues, adecuarnos un poco, pero lo que somos nosotros somos comunidad, no somos instituciones, no somos simplemente una parte de la vida, somos toda la vida, ¿no? Entonces, en estos lugares en donde nosotros tomamos como punto de partida esta comunidad que está organizada porque es lo que queremos llegar a ser. Pero no solamente a llegar a ser como ellas, sino a hacer lo que nosotros hacemos, ¿no? Lo que nosotros podemos hacer. No vamos a hacer lo que hizo esta escuela, vamos a hacer otra cosa. Pero motivándonos con esa experiencia, híjole, ya la hicimos. Seguramente ustedes estarán pensando, ¿en qué escuela voy a ir a trabajar ahorita? Pero les dije, 400,000 escuelas en el país. ¿Cuántos promotores de salud se necesitan? 400 o más, ¿no? Aquí decía la doctora, estamos proponiendo que en las escuelas haya un promotor de salud, pero también hay un promotor de huertos, también hay un promotor tecnológico, también hay más promotores, o sea, todas las comunidades se tienen que ser promotoras de salud. Nuestras mamás tienen que ser promotoras. Pero nosotros estamos ayudando y estamos estudiando a que, como promotores de la salud que somos, a que esto se reproduzca cada vez más, ¿no? Cada mamá tiene que ser una promotora de la salud, de la alimentación de su niño o en todas las dimensiones. Entonces, pues eso. ¿Alguien más, por favor? Ajá. Bueno, pues es muy bonita como la exposición y me da como a notar la importancia de lo comunitario, ¿no? Es como lo más esencial, la escucha también, ¿no? La dignificación de otros y la dignificación de sus vidas y que esto está pues meramente relacionado con la salud, ¿no? También con los derechos humanos, ¿no? Un derecho como que logré notar fue la identidad, ¿no? También es un derecho tener identidad. La cohesión comunitaria, la ruptura de la parte hegemónica, como decía Nadia, más allá del preventivismo, se ve, pues sí, un preventivismo prohibitivo, subordinado, ¿no? Se ve más bien la construcción de la salud. Y eso creo que es muy bonito, como romper esa parte de decir, ay, es que tú eres paciente y te quedas aquí, te quedas sentado y estás subordinado y estás como esperanzado o esperanzada a que se te dé como la única y verdadera realidad, ¿no? O sea, nosotros, el orden hegemónico tiene la verdad absoluta, ¿no? Y se rompe con esta construcción de la realidad. Y también la importancia de la inserción de la promoción de la salud y el impacto que tiene, ¿no? Y no sé, se mencionaron como varias cosas y bueno, yo soy de 8º semestre y veo como toda la teoría cómo está puesta en la realidad, ¿no?
muy bonito pensar en construir en comunitario, ¿no? Pero también justo estamos frente a instituciones. Entonces ahí también hay que adecuarse, sin perder la esencia de lo que buscamos. Y otra cosa que se me hizo muy, muy bonita fue la horizontalidad, ¿no? Noté que en las fotos todo el conocimiento y todo se construía a la par, o sea, y estaban sentados en círculo, ¿no? Entonces sí, un proyecto muy bonito y la verdad como que, no sé, siento bonito ver como estas cosas puestas en la realidad, ¿no? Fue una experiencia muy linda, porque efectivamente nos quita de la cabeza un montón de telarañas que nosotros traemos, que todos tenemos, ¿no? Esta figura del médico, de lo que esperamos de la salud, lo que entendemos por salud, enfermedad, ¿no? O sea, como que nos obliga a mirar desde una mirada distinta y a regresar a esta noción de que la atención primaria es lo más importante, ¿no? Y antes que eso, la autoatención, o sea, como la instancia en la cual los sujetos toman la salud como algo que les concierne y voltean a verla, porque a veces ni siquiera miramos la dimensión de la salud, ¿no? O sea, es como que pensamos en salud cuando la perdimos, cuando estamos enfermos, cuando tenemos que ir a que alguien nos recete algo, ¿no? Pero la idea de construir colectivamente entornos de salud es una apuesta esperanzadora. Y de las instituciones yo digo que hay que infiltrarlas, o sea, las instituciones hay que infiltrarlas con subjetividades, porque lo que hace comunidad es justamente ese conjunto de sujetos que cuando se vinculan unos con los otros construyen comunidad. Entonces, la vinculación, construir espacios de palabra, espacios de diálogo, espacios de compartir, eso es lo que permite construir comunidad, aún dentro de los esquemas institucionales. Para nosotros, como dentro de este proyecto, hemos ido observando como equipo cómo nosotros hemos ido haciendo nuestro propio entramado, ¿no? A través del trabajo compartido, de los retos que enfrentamos, de los reportes que tuvimos que corregir 500 veces. También eso te hace mal. ¿Sí? ¿Alguien más por aquí? Sí. Sí, bueno, yo quisiera preguntarles cómo se sintieron los alumnos y los padres y los mismos docentes de la escuela. O sea, ¿cuál fue su respuesta hacia el proyecto que estaban haciendo, hacia el mural? ¿Qué pensaron los niños? Si los escucharon, una conversación o cómo fue esa interacción, bueno, cómo fue ese recibimiento de ellos hacia ustedes. Ese mural es el orgullo de esa escuela. Ese mural es todas las personas que llegan a la escuela las llevan y les muestran el mural, los niños, o sea, fue un proceso muy gozoso. Entonces lo que encontramos es que había que encontrar un equilibrio entre proceso y producto. Necesitábamos que quedara un producto hermoso para que pudiera funcionar como este anclaje identitario, como eso donde yo digo, esto es lo que esta escuela es, ¿no? O sea, no queríamos que quedara ahí una chafada. Pero al mismo tiempo el proceso fue muy importante. O sea, el proceso de construcción, y por eso les queríamos compartir esta pieza, de involucrar a todos los niños de la escuela. No todos iban a pintar la loseta, pero todos pintaron en los cuadernitos para construir este mural. Y se recuperaron dibujos de todos ellos, ¿no? Y las mamás fueron las que lo instalaron. Entonces, al hacerlo, es diferente el orgullo que eso te produce. Estábamos trabajando en un preescolar, hicimos un ejercicio de mapeo. Niñitos de preescolar, imagínense. Espacios favoritos. Uno de los espacios favoritos de los niños de tercero de preescolar era la composta. Uno diría la composta. Claro, ¿por qué era su espacio favorito? Porque trabajaban en ella. Y aquello en lo que yo trabajo, los niños de tercero se encargaban de la composta. Me enorgullece, porque yo la hice, yo participé, yo estuve en ese proceso, ¿no? Entonces eso es lo que sucedió con estos procesos. O sea que tuvo tanta importancia el resultado final como el proceso mismo de creación para que pudiera generar avanzar en la dirección de estas identidades colectivas. Como les decía, no es que la escuela tiene una identidad comunitaria porque nosotros estuvimos trabajando con ella, claro que no. Ellos tienen un recorrido enorme de trabajo, ¿no? Pero la pieza viene a sumarse en esa misma dirección, ¿no? Y puede ser un detonador de un proceso así en escuelas que no tienen quizá el nivel de madurez que tiene esta. Algo importante es el trabajo de la Universidad de la Esmeralda, ¿no? Que son como ustedes podrían ser, y también allá hay patrimonio, también hay otro tipo de
pero los estudiantes participando en esta producción colectiva comunitaria, ¿no? Como son de la carrera de artes plásticas y ellos ayudaron, no cobraron nada, no este mural no es un producto mercantil, es un producto de la colaboración estudiantil con comunidades. Obviamente se compró el material y se gastó tiempo ahí para estar haciéndolo, pero en realidad es una colaboración que se puede hacer desde las escuelas hacia las comunidades escolares. Entonces también la identidad que recobraron los propios estudiantes de la Esmeralda, que también tenemos una visita pendiente con ellos para que toda la escuela les agradezca este hermoso mural, pues esto también es importante que ustedes lo vean, ¿no? Sí, entonces la pieza clave para un promotor de la salud, la colaboración y el compartir saberes. Todos tenemos algo que compartir, diferentes saberes que se pueden conjuntar en este tipo de proyectos que queden plasmados para hacer comunidad y identificarnos con la comunidad de la que formamos parte. O sea, no nos podemos como promotores de salud ayudar y saber que sabemos todos, sino el tejido que vamos formando. Sí, y hacer esas instancias de vinculación. Sí, bueno, quiero agradecerles la exposición y también, por supuesto, que el trabajo, ¿no? Porque comunidades fuertes, empoderadas, es sinónimo de comunidades saludables. Yo disiento ahí un poquito con la ponencia. Yo soy del área biológica. Los chicos aquí en la universidad se basan en 3 ejes. Su licenciatura se basa en 3 ejes: biológico, psicológico y social. A mí me da mucho gusto ver esta ponencia porque el semestre pasado tuvimos un seminario de investigación básica y epidemiológica, ¿no? Y muchos chicos egresados vinieron a compartir sus ponencias, sus estudios. Y me daba mucho gusto, ¿no? Mucho orgullo verlos, ¿no? Tan empoderados, tan participativos. Pero ver ahora esa otra mirada, ¿no? Social, ¿no? Pues también me da gusto porque sé, bueno, aquí está Juanita y qué enorme placer y orgullo que sea profesora del plantel y los promotores, futuros promotores de la salud, porque entonces creo que tienen un aprendizaje muy entrelazado entre lo biológico, lo psicológico y lo social. Y lo importante para ellos también considero es que no desvinculen, ¿no? Que no digan yo soy solo social, ¿no? Yo soy solo biológico, yo soy solo psicológico. No, la promoción de la salud es un todo y tiene diferentes miradas en ese todo. Entonces yo creo que es tan importante el aspecto biológico como el social como el psicológico. Y yo defiendo mucho ese aspecto biológico y siempre les digo, es importante que ustedes se conozcan y se reconozcan como seres biológicos, ¿no? Y aprendan a conocer su cuerpo, porque eso les va a dar señales, ¿no? Señales de que fisiológicamente estoy bien o estoy mal. Y a partir de ahí puedo también construir, porque puedo transmitir ese conocimiento a otras personas. En ese sentido, creo que ese conocimiento biológico no está basado en creencias, está basado en evidencia científica, porque yo puedo tener una creencia, pero esa creencia tiene que ser sustentada con un estudio que me indique y me diga, ¿es cierto o no es cierto? ¿No? En el caso, por ejemplo, de las plantas medicinales, pues hay muchos mitos, ¿no? Entonces, sí hay mucho saber, por supuesto, y la gran mayoría de los medicamentos provienen de las raíces, de las hojas, de los tallos, de las plantas, pero la cantidad del sustrato que puede hacer la diferencia entre curarme o matarme, eso irrefutablemente lo tiene la farmacología, la ciencia. Entonces, es cierto, cada vez hay un mayor mercantilismo, ¿no? Y cada vez
desafortunadamente los médicos se han vuelto mercenarios, ¿no? También es cierto y hay que reconocerlo, es un infortunio, pero sí creo que desde esta mirada de la promoción de la salud, ¿no? Y que ese es el trabajo que ellos tienen, ¿no? Humanizar esa parte médica que se está desvinculando, se está deshumanizando de este contexto, o sea, como que ellos, sí es cierto, ¿no? Y a mí me da mucho pesar, mucha pena decirlo, pero están encumbrados, ¿no? Y yo acá y el paciente acá, ¿no? Y entonces el paciente tiene que hacer lo que yo digo, ¿no? Y si tú le dices al médico, oiga, pero mire, yo consulté y vi, leí, no, ¿no? Aquí tiene que hacer esto porque eso es lo que yo le digo que tiene que hacer, ¿no? Ajá. Entonces no están abiertos a la escucha, ¿no? Yo muchas veces digo, son cuadrados, ¿no? Pero ellos como promotores de salud tienen muchísimo en esas tres esferas, ¿no? Y creo que eso que ustedes hicieron y les vienen a mostrar es de verdad algo que, de lo que ellos también se deben de sentir orgullosos, ¿no? Porque es otro camino de la promoción de la salud. Ahorita muchos de los chicos que están aquí pues son de ciclo básico, algunos de superior, de octavo, pero los que son de ciclo básico, como decía acá el compañero, ¿no? Están todavía, ¿y qué voy a hacer? ¿No? ¿Y en qué voy a trabajar? ¿Y esto me va a dar para vivir? Ya aquí ven que sí, ¿no? Esta es una mirada que es una opción real y verdadera, ¿no? Y hay otra mirada psicológica y otra mirada biológica, y yo, de verdad, muchachos, les digo que la universidad les da las herramientas que ustedes necesitan en cada una de esas miradas, ¿no? Y que si estudian, se preparan y aprovechan, pueden insertarse donde sea con éxito. Entonces, pues no hay nada más que trabajar. Ya vieron que todo es trabajo, nada es gratis. Gracias, Juanita, gracias. Una cosa en la que estamos de acuerdo, muy de acuerdo, es que el promotor de salud tiene que tener una integralidad. Entonces, la propuesta para el promotor de salud dentro de esta experiencia comunitaria importante que recupera saberes, que recupera cultura, historia, economía propia de las propias comunidades. Una cosa muy importante es esta propuesta de que la escuela tenga un espacio de salud. Este espacio de salud está conformado precisamente por algunos aspectos del conocimiento médico que son útiles para las propias comunidades. Por ejemplo, en términos de que los niños entren a un espacio que no esté medicalizado, pero que sí tenga herramientas para que ellos aprendan, ¿no?, de la medicina, que aprendan de la herbolaria, que aprendan de la homeopatía, que aprendan de otras formas de atender la salud. Entonces, lo que dices me parece muy bien, porque hay un área, por ejemplo, la de la nutrición en esos espacios de salud, muy importante. De hecho, se hizo un trabajo de nutrición muy importante con las madres o con las cocineras, incluso con las maestras. Y les quiero decir, les voy a adelantar algo importante que va a venir la siguiente semana, pero incluso estas escuelas eliminaron el azúcar en la propuesta de comedor y el ultraprocesado. Esto fue gracias al trabajo teórico, científico, que se les presentó, y entonces ellas comprendieron, ¿no?, la importancia de eliminar esos productos que dañan y de recuperar sus saberes. Entonces, como dice la maestra Goretti, la integralidad del promotor de salud se hace presente, ¿no? Aquí en este proyecto, la doctora es antropóloga, entonces nos da la mirada de la antropología que recupera la esencia de la promoción. Pero muchas gracias. ¿Sí, Jaime? Sí, nada más quisiera felicitarlas por este trabajo, y yo creo que hay que recuperar esta cuestión entre lo
la salud individual y la salud comunitaria o colectiva. Y yo les quiero comentar alguna experiencia que hubo muy importante, por lo que decía la maestra, allá en Tierra y Libertad, ahí en el preescolar. Regina Ábalos era la dirigente fundamental de la comunidad. La compañera le dio cáncer cervicouterino y entonces se empezó a preguntarse todas las mujeres de la comunidad qué era lo que había pasado, por qué le había pasado. Y hubo unas terapias padricísimas, bueno, muy fuertes, colectivas, en donde la compañera manifestó qué le había pasado en toda su vida y todo lo que había guardado de resentimientos, etcétera, porque de niña la violaron, etcétera. O sea, una vida muy fuerte. Pero lo que pasó con toda esa experiencia, salíamos llorando todos en esta experiencia, pero lo que pasó es que todas las mujeres empezaron a hacerse los estudios. Y entonces resultó que cuando hacíamos la terapia, digamos colectiva, salió que no nada más era ella, que era un fenómeno que se estaba reproduciendo en muchas compañeras, y salieron muchas compañeras que ni siquiera sabían que tenían cáncer y que empezaron, era digamos inicial, pero se pudo atender y hasta logramos en un hospital que atendieran a todas las compañeras en los estudios, etcétera, y entonces fue algo muy importante. Y bueno, yo ahí entendí la cuestión de que esta cuestión de salud era importante. Luego hay un río que pasa ahí que está súper contaminado, y entonces preguntarse por qué las familias tienen diferentes enfermedades ahí. Y entonces era algo muy importante pensar también que había que hacer algo para la cuestión del río, digamos, y de recuperar esta cuestión. Y entonces esta es una cuestión muy importante que se pudiera hacer. Y esta relación con los niños, esta subjetividad que dices, yo la veo en el avance, digamos, no se puede medir, pero se puede sentir, se puede, digamos, con las compañeras y los niños, se puede sentir, porque tú cuando las conoces desde hace mucho tiempo y ahora hablas con ellas cómo reaccionan, cómo van tomando conciencia de esa realidad, es algo muy importante. Y yo creo que eso es muy importante que lo podamos hacer en las comunidades. Y por último, bueno, quisiera decir varias cosas, pero por último quisiera comentar que ahorita tenemos una oportunidad, y ustedes tienen una oportunidad muy grande con lo que se está planteando ahora en la Ciudad de México con este problema de la salud. Uno, la ampliación de las escuelas, el tiempo de las escuelas, que sería muy importante que no fuera nada más música, deporte, etcétera, sino fuera también la cuestión de salud y la cuestión de alimentación, medio ambiente. Yo creo que sería muy importante, porque creo que si se va a ampliar para los niños eso, sería muy importante, y retomar estas experiencias. Y la otra que se está planteando, que es muy importante, es la cuestión de que la escuela sirva para la comunidad. Ahora las escuelas, en el caso de la Ciudad de México, están vacías, casi en los turnos vespertinos ya no existen.
pero son espacios muy importantes para la comunidad y entonces sería muy importante que a ustedes ahora las contrataran. 400,000. 400,000. No, bueno, al menos en la Ciudad de México, con una visión diferente, porque estábamos platicando ahorita de lo que se planteó de que se va a contratar a muchísima gente para que vaya casa por casa, que a lo mejor no está mal para detectar adultos mayores, discapacidad, etcétera, pero hay que ligarlo con esta cuestión comunitaria, o sea, que no lo desligáramos de la cuestión digamos colectiva a la cuestión individual, y yo creo que podríamos avanzar muchísimo. Miren, cuando se hicieron los primeros comedores populares en la ciudad, se trabajaba fundamentalmente con los niños y eran en zonas como Miravalle, San Miguel, Teotongo, todas las sierras de Santa Catarina, bueno, en varios lugares. Y una de las cosas que vimos es que si había una alimentación adecuada, mejoraba las condiciones de aprendizaje, etcétera, de los niños. Entonces se hizo todo un trabajo de peso y talla, etcétera, y que luego se fue dejando. Pero yo creo que podemos regresar a esta cuestión y ir reconstruyendo las cosas. Ahora tenemos nuevos retos también por la desintegración que existe en las comunidades, etcétera. Entonces todo esto, y yo creo que su labor podría ayudar mucho para ir reconstruyendo el tejido social en muchos lados que se hace parte. Y entonces la cultura, la educación, la salud, como algo más integral y no por cosas separadas. Pues era lo que les quería comentar, y me da mucho gusto que pues este trabajo ahora se difunda, pero que no quede ahí, sino que ahora pues todos estos jóvenes, creo que y jóvenes, sería muy importante que tuvieran esa visión, porque ustedes tienen como otra fuerza, otra potencia, ¿no? Ahora traen nuevas cosas y pueden ayudar muchísimo a trabajar con fuerza, a lo mejor retomar lo que ya se hizo, pero ustedes también con nuevas actitudes, y como dicen, no son recetas, sino que en cada lugar son condiciones. Ustedes viven también en las colonias, y se podría hacer como esto de médico popular, o sea, que ustedes atiendan con ese conocimiento a su propia comunidad, como se decía, los médicos descalzos o los arquitectos descalzos, ¿no?, que atendían en su propia comunidad. Y hay muchísimo trabajo que se podría hacer de esa manera. Creo que es importante este trabajo, y pues felicidades. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Rita. Jaime me invitó a este evento y es la primera vez que oigo acerca de esta carrera. Quisiera felicitarlos a todos los que la diseñaron, y no creo que sea algo voluntario lo que tenga que hacerse, sino tiene que haber una política pública. Yo soy jubilada de IMSS con 30 años de servicio en el laboratorio clínico, y pude darme cuenta de que la alopatía verdaderamente está en crisis. Es mi punto de vista. Creo que muchos ya lo han descubierto. No se cura, solo se detienen los síntomas. Y bueno, esto no es nuevo, pero creo que el papel que juegan estos chicos va a ser fundamental, pero tiene que ser el Estado, o sea, una política pública que los encamine, no voluntariamente, sino que verdaderamente sean un ejército que llegue a todos los lugares que sea posible, a las escuelas, a las colonias, y que ahí se promueva la salud, desde lo que ustedes mencionaban, la buena alimentación.
porque, o sea, nada más hay que ver afuera de las escuelas lo que venden las tiendas, puras galletas, puros refrescos, es lo que consumen los chicos. Entonces, creo que no debería de ser algo voluntario, algo que en este caso la licenciada Clara Jurada tome en sus manos la medicina preventiva y que desde ahí todos los jóvenes que están egresando de esta carrera se encaminen a hacer la prevención que tanto urge. La pandemia de diabetes en México es tremenda. O sea, yo lo pude detectar en mi colonia, cómo iban muriendo los pacientes diabéticos después de la pandemia. El estrés fue enorme. Y infartos, no por la diabetes, infartos. Y sí por la diabetes, pero bueno, eso se puede detener. Y hay familias diabéticas, niños diabéticos. Me tocó el caso de detectar los primeros niños diabéticos en el laboratorio. 12 años de edad, diabéticos tipo 2. Entonces, creo que ellos juegan un papel muy importante y debería de hacerse una política pública para que todos fueran contratados y salieran a todos los lugares de la ciudad y se pudiera ver el resultado en 6 años. Y muchas felicidades. Gracias. Yo quiero dar las gracias. Yo creo que hablo por mí, por todos mis compañeros y compañeras, ya que justo usted nos vino a mostrar ahorita lo que es hacer promoción para la salud, ¿no? Nosotros ahorita llevamos una materia que se llama Introducción a la Promoción de la Salud, y justamente hablábamos un par de semanas atrás esto, ¿no? El compendio de lo que es promoción para la salud, ¿no? El censo, la investigación, ver dónde podemos ayudar y de qué forma, ¿no? O sea, yo ahorita, por ejemplo, en su exposición, yo logro ver un poquito más profundo, ¿no? O sea, el hecho de la colaboración bueno, entre comunidad y el trabajo que se hace, el trabajo dignifica, ¿no? O sea, hablándolo biológicamente o químicamente, pues todo lo que su cuerpo, ¿no?, segrega al estar haciendo un trabajo colectivo, es importante, ¿no? O sea, el empoderamiento de los niños, de los padres, al ver sus dibujos ahí plasmados, inclusive a la hora de los alimentos, el impacto que tienen, ¿no?, los nutrientes al su cuerpo absorberlos, ¿no? O sea, es de diferente forma, ¿no? Yo le quiero agradecer porque justamente, ¿no? O sea, decíamos en esa clase, ¿qué vamos a hacer, ¿no? O sea, ahí todos nos vamos casi por trabajar aquí en la ciudad, en un hospital, en un instituto, pero nadie nos vemos, ¿no? O sea, todos queremos trabajar aquí, estar aquí, pero nunca nos salimos de aquí, ¿no? Yo digo, nadie quiere hacer el trabajo sucio, ¿no? Yo lo digo de esa forma. Queremos estar aquí, ¿no? Impregnados en la ciudad, y pues bueno, gracias, muchas gracias por su exposición. Vengo con Jaime Reyes, soy parte de la gente que trabaja con la comunidad indigente en situación de calle desde hace 25 años. Tenemos un comedor popular y se ha convertido en algo muy interesante que quiero compartirle a los compañeros, a los estudiantes. Quizá el comedor popular es también un poquito, en mayor o menor proporción, no lo sé, pero similar a una escuela. En el comedor popular, una de tantas veces que quebramos mi esposa y yo porque perdimos la inversión, porque no está diseñado por el gobierno para ser realmente un negocio, sino ser una fuente de empleo, pero tantas variantes hacen que de un día a otro no tengas nada para reinvertir. Le comenté a mi esposa lo que había aprendido de mi madre, las enfrijoladas con chile morita y hoja de aguacate. Ella me dijo, ¿quién va a venir para comer enfrijoladas? No va a venir nadie, olvídalo. Pues después de mucho dialogar me dio chance, se quedó como un alimento que ya lo demandan, por lo menos lo hacemos una vez al mes. La verdad yo les invito, esto es un paréntesis, prueben el frijol con chile morita y hoja de aguacate, y ese es el arte culinario de la región, de regiones de comunidades en Oaxaca.
Eso provocó que la gente que era la clientela empezara a aportar de sí lo que de sus recuerdos tenía, porque ustedes saben que en la Merced, donde estamos trabajando desde hace 25 años, la mayor parte de la gente viene de otros lugares y llegaron ahí solamente a hacer comercio. Entonces la riqueza pues fue exponencial, potencial. Y aunado a esta parte, estoy completamente de acuerdo con la maestra que lo comentó, en la promoción de la salud, vimos la otra situación, alcalinizar el agua, que fue algo atractivo para las mismas personas, cloruro de magnesio, nitrato de potasio, carbonato de calcio, sal de mar en el agua, y sustituir el azúcar por la stevia, que es 200 veces más endulcorante que el producto de la caña. Empezó a ser algo atractivo y preventivo, ¿verdad? En términos generales, no me voy a alargar más, pero algo más todavía, que entre ellas, en comentarios ya, las mujercitas que asistían ya en comentarios ya más personales, después de comer la sobremesa, empezamos a ver la necesidad de instaurar el taller del perdón. Entonces, en el taller del perdón, que es terapia de grupo de unos 3 meses de duración más o menos, empezamos a ver esa situación que complementó la parte integral que comentó hace un momento la doctora. Entonces yo le doy, bueno, puedo hablar muchísimo respecto de esto, porque no sabía que iba a estar yo tan congratulado al estar escuchando su ponencia. Las felicito, es maravilloso esto. Yo creo que ustedes y yo somos de esa gente que nos gozamos y pagamos por estar, porque yo no creo que su sueldo alcance para toda la inversión de tiempo y corazón que le ponen a su oficio. Nos gozamos, nos gusta lo que hacemos, y de alguna manera pues le presento también a los estudiantes una alternativa, un comedor. A lo mejor en ese comedor poder involucrar a la gente. Los mejores negocios siempre se hacen en la mesa, no a veces que en una servilleta se firman los mejores negocios del mundo. Entonces yo creo que ahí es donde ganamos el corazón de la gente, y los invitamos a participar por su propio beneficio, y yo creo que ahí se concreta un poquito en el comedor popular algo similar a lo que ustedes están haciendo en la escuela. Gracias. A ver, Gerardo. Sí. Bueno, yo más que nada quiero comentar así como en sentido de reflexión con todo lo que hemos visto ahorita. La cuestión de las actividades que han realizado, ¿no? en cuestión de comunidad, lo que se ha presentado ahorita, pues básicamente refleja como que esa pequeña parte, o bueno, yo lo que veo así como una pequeña parte de lo que se puede llegar a hacer con toda la comunidad, con toda la población, en todo México, ¿no? Y es algo que también quería como comentar también a los compañeros, el hecho de que, por ejemplo, yo también tenía ese pensamiento antiguo de ¿qué me va a llevar a estudiar promoción de la salud? ¿Dónde voy a trabajar? ¿O qué voy a realizar después de terminarla? Sin embargo, hoy en la actualidad yo lo veo como una cuestión de más de motivación de lo que podemos lograr hacer y dónde trabajar. Y es que algo muy esencial, yo escuchaba anteriormente, que la salud se encuentra en todo lo que nos rodea. Entonces, básicamente ya también hace rato la maestra comentó, tenemos 3 ejes importantes: el biológico, el psicológico y el social. Todos esos aspectos, si los podemos poner en práctica a todo lo que tenemos a nuestro alrededor, pues básicamente podemos encontrar fácilmente las zonas en donde uno puede trabajar políticamente, sector salud, comunidades, o sea, y podemos abarcarlo a muchas más cosas que simplemente pensar en qué podemos, o sea, no es cerrarse las puertas, sino básicamente empezar a descubrir nuevos modos de poder emplear la salud, porque nosotros también vamos a ser como esos partícipes en el que vamos a crear o innovar los nuevos conceptos que ya se tenían anteriormente planteados, ¿no? Nosotros también vamos a hacer como que esos aquellos que busquemos replantear nuevas ideas, nuevas formas de situarnos, ¿no? En esta cuestión de las comunidades y cambiar el rumbo de todas nuestras acciones aquí en
México principalmente, ¿no? O incluso también podemos ya, como ideándolo así a futuro, pues incluso mundialmente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la tarde. Vamos a tener una ponencia sobre sistemas agroecológicos también desarrollados en las escuelas proyecto. Los invitamos de 4 a 5 y media. Vamos a tratar de también los que no puedan venir a pasarlo por YouTube. Tuvimos problemas porque no tenemos wifi, entonces vamos a ver cómo lo resolvemos. Y sí, yo creo que vamos a estar tocando estos puntos. La siguiente semana, precisamente el miércoles, vamos a trabajar también todo lo que se hizo en el comedor, ¿no? En la parte de nutrición y de alimentación. El centro, el corazón del proyecto es la alimentación. A partir de que el cuerpo esté alimentado de manera adecuada, es que puede potencializarse todo su desarrollo social, psicológico, espiritual, cultural. Si el niño llega a la escuela sin eso básico que es una alimentación adecuada, no aprende, se pelea, está enojado, pues quiere comer, quiere tener algo en el cuerpo que dar, y si no lo tiene, entonces el cuerpo empieza a exigir ese alimento, esa materialidad, y lo exige de manera pues muy compleja, ¿no? Siendo que se duerme, siendo que no aprende, siendo que arrebata las cosas o que golpea. Y así también nosotros como adultos, ¿no? Si no estamos bien, también nosotros empezamos a tener comportamientos muy difíciles de comprender. Entonces, el núcleo del proyecto está en la alimentación y, por supuesto, con la alimentación, la salud integral, ¿no? Que de ella deriva. Entonces, sí, esta es la visión de la promoción de la salud. Sabemos que esta es la visión, por eso apreciamos mucho que los compañeros y la maestra Goretti estén aquí, que la maestra también tiene una excelente formación en lo que es la nutrición, y queremos decir que compartimos este enfoque, ¿no? La nutrición como fundamento, la alimentación como fundamento de nuestra salud, ¿no? De nuestra salud social también. A nivel de promoción también del proyecto, sí, como este proyecto está inserto en lo que son los proyectos nacionales estratégicos, la propuesta es generar políticas públicas, políticas sociales. Nosotros queremos aventar lo público hacia lo social, ¿no? O en esa transición, para que los recursos de las políticas públicas sean empleados precisamente para capital humano, como le dicen, ¿no? Que es muy importante, y capital social, ¿no? Todo lo que se requiera para que realmente haya una transformación, no solamente un cambio de paradigma teórico, sino una transformación real en la sociedad. Entonces, bueno, pues poco a poco empujamos todos, y la necesidad de la carrera y de los egresados y de los estudiantes de promoción de la salud también va a ser un factor muy importante, porque así como otras carreras tuvieron que posicionarse a lo largo de nuestra historia para ser reconocidas, la promoción de salud tiene que tener esa misión de posicionarse como agentes del cambio, de este cambio que se requiere para recuperar la salud, y con esa salud recuperar una serie de dimensiones políticas y sociales muy requeridas, ¿no? Entonces, eso de los comedores, excelente campo de promoción de la salud, ¿no? Pero como esos, los barrios, los centros de salud, los centros culturales, etcétera. Ahorita
con las utopías están contratando muchas gentes de nuestra carrera de arte y patrimonio, precisamente para hacer cosas como esas, pero falta el enfoque de promoción de salud. O sea, esto no se puede hacer simplemente con arte y patrimonio, tiene que tejerse, ¿sí? Entonces podemos hacer también la interdisciplina con las diferentes carreras, ¿no? Y también presentar estos proyectos a las autoridades para que entiendan cómo esto va a tejer, ¿no? Cómo los propios estudiantes tienen que entender esta transdisciplina en la realidad, ¿no? Y podemos, yo tengo algunos estudiantes que hicieron la carrera de promoción de salud y junto con lo de arte y patrimonio presentaron una tesis juntos. Entonces, bueno, esas cosas académicamente se pueden hacer, pues también practicamos, ¿no? O creo que antes prácticamente y luego se puede concretar en un trabajo académico. Entonces, pues muchas felicidades y gracias por estar aquí, y los que puedan nos vemos a las 4 de la tarde, y si no, la siguiente semana, miércoles, jueves y viernes, miércoles en la mañana, jueves en la mañana y viernes en la tarde. Y muchas gracias.